Dice la palabra así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, hablando del rey Manasés, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Ahora vaya hacia el 12. ¿Está ahí conmigo? Mas luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Ahora váyase conmigo al 13. Y habiendo orado a él, o sea, a Dios, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Puede tomar su asiento. El tema que Dios me da para esta noche de humillación versus exaltación o altivez es: lo más importante es tu final. Y vamos a estar hablando del rey Manasés, cómo Dios lo sacó de la maldad a la presencia de Dios. Haciendo un resumen, usted sabe, si acaso se le olvidó, Manasés fue hijo del rey ¿quién? ¿Cómo se llamaba su papá? Ezequías, muy bien. Continuó el reinado después de que su padre muere cuando tenía ¿cuántos años? 12 años, un jovencito que apenas estaba entrando a la adolescencia. Y el domingo la pastora hacía relación o agregaba en relación a que, como siendo un joven, ciertamente tenía un gabinete, como se puede decir estadounidensemente hablando, tenía un gabinete que le ayudaba a tomar decisiones, que le enseñaba, que lo orientaba. Pero la Biblia nos dice que no era tanto lo que la gente le decía, sino lo que él en su corazón ya determinaba de hacer, siendo un jovencito. Y viendo que Dios, aunque él había escuchado y había visto que Dios había hecho un gran milagro en su padre, porque matemáticamente hablando y estudiando la historia de Manasés y de su padre, encajamos entonces que Manasés nace en los 15 años que Dios le agrega a su papá de vida, porque empieza a reinar a los 12 años después de que su padre muere. Y su padre muere después de los 15 años que Dios le agrega a su vida, después de que él llora y le dice al Señor: Señor, acuérdate de que yo he caminado bien delante de ti, después de que manda el profeta Isaías. Y el profeta Isaías le dice: arregla tu casa porque el Señor te quiere llevar por todo lo bueno que él ha hecho. Pero él no quiere irse todavía y le dice: Señor, acuérdate. El Señor acude a su oración y le agrega 15 años más. Entonces en este tramo de 15 años nace Manasés. A los 12 años Manasés entra al reino, sube al trono. Y seguramente que mientras Manasés iba creciendo, él escuchaba de su padre cómo Dios le había agregado 15 años más de vida, cómo Dios había hecho tanto milagro con él, cómo Dios le había dado a los asirios, cómo él había restaurado el templo, cómo él había hecho todo lo bueno delante de Dios. Y aprendió seguramente de que Dios contestaba cuando un corazón se humillaba a Dios. Recuerde ese punto, ¿ok? Porque es lo que nos va a ayudar a entender más adelante esta palabra. Su padre, la Biblia nos dice que había hecho muchas cosas que agradaron a Dios, como restauró el templo, destruyó la idolatría que había en la nación y acercó al pueblo hacia la verdadera adoración, que es lo que cada líder debe de hacer, ¿no? En el Señor, a arremeter al pueblo o acercar al pueblo, a adorar simplemente a Dios y a nadie más. La historia del rey Manasés, iglesia, no solo nos enseña con relación a lo que el pecado puede hacer en nosotros, sino que nos enseña acerca del amor de Dios, acerca de la justicia de Dios y acerca de la misericordia de Dios. Esta historia nos enseña 3 cosas con relación a Dios. No solamente que Dios es amor, sino que Dios es justo, pero también que Dios es misericordioso. Y usted puede decir: ay, hermana, pues nosotros ya sabemos eso. Pero va a ver si de verdad entiende lo que es el amor de Dios a través de la historia de Manasés. Si de verdad entiende lo que es la misericordia de Dios a través de la historia de Manasés. Y si de verdad entiende lo que es la justicia de Dios a través de que estudiemos la vida del rey Manasés. Analizando la historia de este rey, conocemos que en realidad no sabemos mucho de Dios. Hablamos del amor de Dios y hablamos que Dios perdona pecados, hablamos que Dios perdona al pecador, hablamos que Dios transforma vidas. Pero ¿hasta qué punto? ¿Hasta qué punto Dios ama? ¿Hasta
¿Hasta qué punto Dios perdona? ¿Hasta qué punto Dios vuelve a levantar a la persona? Manasés nos enseña una parte que Dios en realidad es ilógica para nosotros, para la mente humana. O sea, no es real, porque la mayoría de nosotros conocemos, contamos y predicamos de un Dios que castiga el pecado. Y muchos de nosotros lo hemos dicho. Dios al que peca castiga. ¿Y Manasés? ¿Qué pasó ahí? ¿Lo leyó junto conmigo? El Señor lo regresó a la ciudad. El Señor lo volvió a sentar en el trono. ¿Dónde está el castigo de Dios? ¿Dónde está el Dios justo? Por eso vamos a aprender que la historia de Manasés está escrita para dejarnos saber que nosotros no somos tan sabiondos de Dios como creemos saberlo, o como creemos conocer a Dios. Porque en realidad, hermanos, si hacemos un análisis cerebral, cognitivo, ninguno de nosotros, por más 30, 40, 50 años que tengamos en el Evangelio, llegamos al pleno conocimiento de quién es Dios. Nunca llegaremos a conocer quién es Dios, porque Dios es infinito y nosotros somos finitos. Romanos 6:33 nos dice que la paga del pecado es la muerte, pero la historia del rey Manasés nos muestra entonces por qué Manasés no murió por su pecado, sino fue restaurado a su posición. Manasés nos enseña verdaderamente qué hay en el corazón de Dios. El corazón de Dios no es pronto para castigar, iglesia, ni el corazón de Dios es pronto para matar al pecador, como muchas de las veces nosotros queremos que lo haga. Estudiando la historia del rey Manasés, yo me quedé enamorada de quién realmente es Dios. Dios me sorprendió estudiando y aprendiendo la historia de este rey. Y entendí que muchos de nosotros no conocemos a Dios todavía, como decimos, predicamos, cantamos y gritamos a los 4 vientos que lo hemos conocido o que lo conocemos. La historia del rey Manasés nos hace hacernos 3 preguntas. ¿Existe un pecado demasiado grande para Dios? ¿Existe un pecado del cual Dios no pueda perdonar? ¿Hasta dónde es capaz de llegar el ser humano sin que Dios le ponga un alto? Estas son las 3 preguntas que nos van a contestar la palabra a través de escuchar esta historia de Manasés. ¿Existe un pecado demasiado grande para Dios? ¿Verdaderamente hay un pecado del cual Dios no pueda perdonar? ¿O hasta dónde es capaz el ser humano de llegar sin que Dios le ponga un alto? ¿Can we get away with everything? ¿Podemos salirnos con la nuestra, no importa lo que hagamos? Porque déjeme decirle que Manasés llegó muy lejos en el pecado, muy lejos, por muchos años, 5 décadas. ¿Saben lo que son 5 décadas? 50 años. No fueron 5, no fueron 10, no fueron 15, no fueron 20, no fueron 25, no fueron 30, no fueron 35, no fueron 40, no fueron 45, no fueron 50. Fueron 55 años Manasés haciendo lo que se le daba la gana. Y Dios como si no mirara. 55 años. Y no fueron pecados de decir, ay, que una mentirita blanca, que una mentirita negra. No. Fueron pecados pesados. A través de que estudiamos su historia, nos enseña que no hay lugar oscuro, iglesia, en nuestra vida donde la luz de Dios no puede llegar. Primero. Nos enseña también que Dios puede llegar y alumbrar o levantarnos, no importa qué tan bajo hemos caído. Que para Dios verdaderamente no hay imposibles. Que Dios verdaderamente es todopoderoso. Tal vez muchos creyeron que al reinar este joven las cosas seguirían como en el tiempo de su padre, porque su padre le dejaba un buen legado. El pueblo adoraba, el pueblo exaltaba, el pueblo no tenía idolatría, el pueblo no tenía problemas de identidad religiosa porque sabía quién era Dios. Pero no fue así, sino todo lo contrario. Subiendo este joven al reino, su vida en vez de ser rodeada por luz, empezó a ser rodeada por la oscuridad. Tomó decisiones contrarias a las que se le habían enseñado mientras crecía.
Todos los altares que su papá había derrotado, derribados de idolatría, él los empezó a levantar. Todas las cosas que su padre había dicho que no hicieran, él empezó a decir que sí. Todo lo que su padre no había hecho, él empezó a hacer. Y muchos tal vez pensaron, ay, le da. Tiene 12 años, 13 años, 14 años, 15 años. Está batallando con la pubertad. Está batallando con la rebelión. ¿Se le hace familiar esos comentarios? Es una rachita. A rato se le va a pasar. Hermano, no te apures. No llores tanto por tu hijo, no llores tanto por tu hija. Todos pasamos por ahí. Todos hemos tenido un joven rebelde. ¿Ha escuchado esas frases? ¿Se le hacen familiares esas palabras? Manasés llegó a hacer cosas que la gente empezó a decir, a rato se le va a pasar, a rato va a tomar mejores decisiones, está joven, no sabe qué hacer, están poniendo en tela de juicio nuestros consejos, o tal vez está siendo aconsejado por las personas incorrectas, como le pasó a Roboam. Roboam, el hijo de Salomón, en vez de hacerle consejo o hacerle caso a los consejos de los ancianos, fue y le hizo caso a los jóvenes con los que él jugaba, baloncesto, fútbol, soccer, como usted le quiera llamar. Y fue ahí donde llegó el reino a la ruina. Manasés representa a muchos de nosotros, iglesia. Manasés representa a muchos de nuestros hijos, que nosotros nos estamos encaminando por el camino de verdad. Y cuando llega la juventud o a la edad de tomar decisiones, hacen totalmente lo contrario a lo que nosotros les hemos enseñado. Manasés representa a muchos de nosotros en nuestro tiempo actual. Representa a mucho cristiano que fue justo o que es justo, que camina por el camino de la verdad, siguiendo el cristianismo, pero sus hijos amando el mundo, queriendo seguir el mundo, queriendo vivir en tinieblas en vez de la luz en la cual viven sus padres. Nosotros en la iglesia y ellos queriendo el mundo, nosotros trayéndolos al templo y ellos queriendo salirse del templo. Eso representa a Manasés. Nosotros siguiendo la luz, ellos siguiendo las tinieblas, la oscuridad. Manasés empezó poco a poco a desaparecer todo lo que le recordaba a Dios. Todo lo que se le asimilaba a Dios, a lo divino, empezó a deshacer. Empezó a deshacer altares, empezó a poner ídolos y muchas otras cosas. Viendo su historia podemos ver que hacía cosas sin temor, sin miedo, sin límites. A él no había quien lo parara. Y usted dice, ay, Salomón no tenía quien lo parara, 1000 mujeres. ¿Y qué de Manasés? Manasés no tuvo 1000 mujeres, pero Manasés se atrevió a hacer aberraciones que ni por la mente le cruzaron al rey Salomón. Sin importarle que Dios pensaría, que Dios haría en contra de él. Manasés tipifica el hombre o la mujer que no le importan las consecuencias, que peca y peca y peca y peca y peca y hace cosas que no debe de hacer y dice cosas que no debe de hacer sin temor a las consecuencias, sin pensar en lo que le puede pasar, sin pensar en lo que puede arremeter más adelante. No le importaban las consecuencias de sus hechos. Representa a nosotros, a nuestros hijos, que en ocasiones nosotros les damos el consejo y ellos dicen, Ángel, no me importa. Te voy a pegar, no me importa. Te voy a castigar, no me importa. Ese es el espíritu de Manasés, que está en nuestras casas, que reina en nuestros hogares, que tienen una puerta abierta, donde nosotros le llamamos la atención a nuestros hijos. Hijo, pero aquí, no le hace. Pégame, castígame, no me dejes ir, no me dejes salir. Ese era Manasés. Manasés no le importaban las consecuencias. No le importaba si lo bajaban del poder, no le importaba si perdía el trono. Hacía cosas sin importarle. Jóvenes, he was careless. A él no le importaban las consecuencias, ni las medidas del castigo. Hacía lo que sentía, lo que pensaba, sin meditar lo que aquello causaría, el dolor que causaría, el dolor que le causaba a sus padres, el dolor que le causaba a sus consejeros, el dolor que le causaba a aquellos que estaban alrededor de él. Él cerraba los oídos al consejo, a la represión, a la opinión, a los sentimientos de los demás. A él, mexicanamente hablando, no se me ofenda, le valía gorro.
el templo para Manasés llegó a ser otro lugar político más. Un lugar como cualquier otro lugar. Él no respetaba el templo. Él metía ídolos al templo. Todo lo que él quería en el templo, él hacía. Él no guardaba la santidad del templo. Él no guardaba lo que decía Salmo 104. Entra por sus puertas con tu acción de gracias, por sus años con alabanza. Él no conocía quién era David y más adelante le voy a enseñar. Él no sabía Biblia. Él se le olvidó. Él borró de su mente todo lo que tenía que ver con Dios. No tenía sentido de respeto a las cosas de Dios. Cuando venimos al templo y no nos importa lo que esté pasando, está la alabanza, está la adoración y nosotros en el teléfono. Está la alabanza, está la adoración y nosotros yendo al baño. Eso representa Manasés, el espíritu de Manasés. No le importaba el templo. No santificaba el templo. Todo lo que pasaba en el templo a él le daba por menos. Él metía, él sacaba del templo. Para el templo él era otro lugar como cualquier otro lugar. Cuando le faltamos el respeto a la casa de Dios, yo pues le digo que aprendí mucho estudiando, todavía no termino de estudiar este personaje. Cuando llegamos a la casa de Dios y se nos hace la casa de Dios como nuestra casa, estamos teniendo el espíritu de Manasés. Tomamos la casa de Dios como cualquier otro lugar. No lo respetamos, no lo honramos. Manasés abría la puerta del templo y metía cualquier cosa. Dice la Biblia que él metió un ídolo en mero centro del templo, para que ese ídolo lo adoraran en el templo. ¿Qué ídolos estamos metiendo al templo? Nomás esperamos que se termine el servicio y agarramos ¿qué? Cualquier otra cosa que nos distraiga. Diga, háblame, Señor. Háblame, Señor. Dígale pues, si no, no le hablaré. No le diga, Señor, no habló. Usted no le dijo que le hablaba. Digo que es muy interesante. Yo me enamoré de este personaje. No solo hizo brujería, consultó mediums como el rey Saúl, sino que también buscó adivinos, como si Dios no tuviera poder suficiente para revelarle lo que él quería saber. Sacrificó a sus hijos en el fuego para sus ídolos. Adoró a Moloch. Su corazón se volvió tan frío, iglesia, como el hielo a la presencia de Dios y a lo que Dios demandaba. Manasés puso su corazón como piedra. Él entraba a la iglesia y salía de la iglesia como entraba. No había cambio, porque le acabo de decir que para el templo, para él, era un lugar más. Nunca tuvo un lugar de transformación en el templo. Nunca fue transformado por el poder de Dios en el templo. Nunca le abrió la puerta al Espíritu Santo de Dios en el templo. Mientras su padre Ezequías buscaba el rostro de Dios, su hijo Manasés le daba la espalda a Dios. El pueblo, donde en un momento hubo luz, empezó a ser invadido por las tinieblas debido a la decisión de un hombre frívolo y apartado de Dios. Y esto nos lleva al liderazgo. Nosotros como líderes, ¿qué clase de amor le estamos exponiendo a los feligreses, a los que están bajo nuestro dominio? Y líderes se refiere a los pastores, a los diáconos, a los sugieres, a los maestros de escuela dominical, a todo aquel que tiene un cargo en la iglesia. Es un líder, es un representante de autoridad, que le estamos demostrando a los demás que no son líderes. Ya le decía Salomón. Manasés, por su frívolo corazón y apartado de Dios, eso mismo era lo que manifestaba al pueblo. Su misma frivolez, su mismo hielo delante de la presencia de Dios. Y tal vez muchos nos preguntamos, ¿no? Como yo me preguntaba mientras estudiaba, ¿y Dios? ¿Y Dios? ¿Dónde estaba Dios? ¿Por qué permitía tanto pecado?
¿Por qué Dios guardó silencio tanto tiempo? 55 años. Viendo que eso se hacía en su casa. Usted como padre, cuando sabe que sus hijos arremeten algo en contra de su casa, ¿cuánto tarda en ejercer autoridad? Cuando sabemos que nuestros hijos están actuando mal, están haciendo malas elecciones, ¿cuánto tardamos nosotros en hacer ejercer nuestra voluntad? O simplemente guardamos silencio y nos hacemos de la vista gorda, como si nada está pasando. O su silencio representa lo que el silencio de Dios representó para Manasés. 55 años y Dios no hizo nada. Éxodo 2, 23 al 25 nos habla que el pueblo de Israel duró 430 años esclavo en Egipto y Dios en silencio. 430 años y el pueblo no clamó. 430 años y el pueblo no escuchó la voz de Dios. Dios guardó silencio. Más de 5 décadas pasan en Segunda de Crónicas, donde el diablo hizo el corazón de Manasés como él lo quiso hacer. Manejó las emociones de Manasés como Manasés lo dejó que el diablo se las manejara, se las manipulara. El diablo tenía acceso directo a la vida de Manasés, mientras Dios tenía la puerta cerrada a la vida de Manasés. El diablo podía hacer y deshacer lo que quería en la vida de Manasés, pero Dios atado. Silencio. Sin poder meter la mano en los 55 años de opresión de Manasés, donde sangre se derramó sin medida. Segunda de Reyes 21:16 dice que fue el causante de la derramación de tanta sangre inocente, el rey Manasés. Fue el culpable de tanto dolor en la ciudad, el rey Manasés. Incluso se dice que él fue el causante de la muerte del profeta Isaías, aserrándolo por la mitad en 2 partes. Le dije que era un hombre frívolo, con un corazón de piedra. Así que rajar a un hombre por la mitad de cabeza a pie no era algo que le iba a convulsionar las emociones. Si le había dedicado a sus hijos a los ídolos en el fuego, ¿qué le iba a dar matar a un hombre que ni le hacía ni le venía? Fue el culpable de todo eso y mucho más. La palabra nos dice que el pecado aleja a Dios, ¿verdad que sí? Y tristemente el pecado en exceso durante el reinado del rey Manasés silenció la voz de Dios. Isaías 59:2 dice que vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestro pecado ha hecho esconder de Dios su rostro para no escucharlos o escucharnos. El pecado que Manasés estaba practicando había hecho que Dios no solamente no lo escuchara, sino ni lo volteara a ver. Cada vez que usted y yo pecamos, iglesia, no importa qué tan recio gritemos, no importa qué tan ronco nos quedemos, Dios no nos va a escuchar. Porque el pecado aleja a Dios de nosotros. Recuerde eso. El pecado aleja a Dios de nosotros. El pecado del rey invalidó que muchos escucharan la voz de Dios, que muchos crecieran sin el conocimiento del Dios verdadero, que muchos crecieran sin el derecho de escoger a quién servir o a quién adorar. Él simplemente no les dio elección, les impuso el pecado, les impuso la maldición, les impuso el mal accionar y se acabó la historia. Él simplemente agarró, esto se va a hacer en la ciudad y no hay opción.
El pueblo creció sin escuchar las historias del pueblo que vio que el mar se abrió en dos. El pueblo creció sin saber de un joven que mató a un gigante. El pueblo creció y vivió 55 años sin saber que un día todos los primogénitos en Egipto murieron. El pueblo creció sin saber, sin escuchar que el pueblo que se humillaba, Dios lo defendía de sus enemigos usando diferentes estrategias. El pueblo no escuchó por 55 años. Historia de personas incapaces pero dispuestas, que Dios se atrevió a hacer cosas extraordinarias con ellos. Porque Manasés cerró todo eso para todo el pueblo. El pecado, iglesia, nos ciega para no ver las maravillas de Dios. El pecado, iglesia, nos ciega para no ver los milagros de Dios. El pecado, iglesia, nos ciega para no ver las obras naturales que Dios hizo, que hace o que puede seguir haciendo. Simplemente el pecado nos deja ver hasta donde nuestras narices nos permiten ver. El pecado nos ciega a solo ver lo que nosotros queremos ver, aunque Dios nos esté diciendo lo contrario. La historia del rey Manasés nos enseña demasiado, iglesia, de lo que ya les he compartido. Nos abre los ojos para ver lo que el enemigo de nuestras almas es capaz de hacer cuando le cerramos la puerta a Dios. Manasés nos enseña que cuando le cerramos la puerta a Dios, somos presa fácil para el diablo. Y violenta nuestra voluntad y nos hace hacer hasta lo que ni nosotros nos imaginábamos que era capaz de hacer. Creemos que el peor castigo es el infierno, ¿verdad que sí? Creemos otros que el peor castigo es el lago de fuego. Pero con la historia de Manasés aprendemos que el peor castigo que usted y yo podemos tener es el silencio de Dios y su indiferencia. Que Dios ya no nos oiga, que Dios no nos vea, que Dios no nos hable, que Dios no nos bendiga. Eso para un hijo de Dios es el peor castigo que puede existir. Para un hijo que un padre no lo vea, que un padre no lo escuche, es lo peor que le puede acontecer. El miércoles pasado predicamos y aprendimos que el activo Dios lo mira de lejos y en pocas palabras lo ignora y no le pone atención, ¿verdad que sí? En algunas ocasiones he escuchado que el silencio es un comunicador poderoso. He escuchado que el silencio puede comunicar más que muchas palabras. Y durante el reinado de Manasés aprendí que sí es cierto, que Dios cayó, pero que en medio de ese silencio Dios le dijo muchas cosas a Manasés. Dios le habló a pulmón abierto a Manasés, aunque Manasés no escuchó su voz. Dios le gritó, Dios le gritó, Dios le gritó. Pero el corazón frívolo y duro de Manasés no pudo escuchar el grito de Dios. No pudo ver lo que Dios estaba haciendo. El pecado nos ciega, iglesia. Tal vez Manasés pensó, como muchos de nosotros, que al Dios no decir nada, era que Dios estaba probando sus decisiones. Era que Dios estaba probando sus acciones. Yo me acuerdo que Caleb, en un momento, y aún a veces sale con esas cosas, cuando me pide permiso para hacer algo o para ir a algún lugar y yo no le respondo nada y me quedo callada, me dice, ok, sí voy a ir porque me estás diciendo que sí. Pero no te he contestado nada. Es que si no me dices que no, es que sí. Y tu silencio es que sí. Le digo, ay, Caleb. Tal vez Manasés pensó con Caleb que el silencio de Dios era así en las cosas que él estaba haciendo. Cantamos un canto del hermano Dani Barrios, ¿verdad que sí? Que dice que cuando Dios está en silencio, ¿es por qué? Él está trabajando. El silencio de Dios estaba hablando muy fuerte en la vida de Manasés, pero Manasés no lo entendía. El silencio de Dios simplemente quería decir que algo se aproximaba.
que él estaba elaborando algo en silencio que Manasés no se esperaba. Ningún padre, en su sentido común o raciocinio completo, quiere ver a su hijo obrar erróneamente, ¿verdad que no? Ni hacer nada al respecto. Hablando de lo malo. Entonces, ¿por qué Dios haría lo contrario? Si dice la palabra que nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, ¿cuánto más Dios? Dios viendo que su hijo se estaba perdiendo, Dios viendo que Manasés estaba haciendo tantas atrocidades, Dios viendo que estaba desechando al pueblo hacia lo malo. ¿Usted cree que Dios se iba a quedar sin hacer nada? Si nosotros sabemos que nuestros hijos están obrando mal, tratamos de llamarle la atención, ¿qué nos dice que Dios no iba a hacer nada en contra de Manasés? Porque aunque a veces queramos que el malo sufra, el malo también es hijo de Dios. Cuando Dios no responde, no quiere decir que hagamos lo que se nos antoja hacer, iglesia. A veces oramos por algo, ¿verdad que sí? Y Dios no responde. Oramos un mes, oramos 2 meses, oramos 3 meses, oramos 1 año, oramos 2 años y Dios no contesta. A veces hacemos lo de Sara. Dios le prometió a Abraham un hijo y tardaba la promesa. Pasaba 1 año, 2 años, 3 años. Porque dice la palabra que el Señor duró, no me acuerdo para no mentir los números, porque en una de las, quiero corregir, en una de las prédicas que yo dije aquí, dije de los talentos y dije que eran 20. Y el Señor me estaba corrige ese error porque no eran 20, eran 10. Él le dio 5, el Señor le multiplicó y eran 10. Y yo 20, 21, dije, ay Señor, no te lo dije 50. 55 como van a hacer. Pero no, los talentos eran 1, eran 2 y eran 5, ¿no? El pastor usualmente nos lo está recordando mucho estos tiempos. Duró muchos años Abraham en que se cumpliera la promesa de que Sara le diera un hijo. Pero Sara se desesperó. ¿Y qué hizo Sara? ¿Qué hizo Sara? ¿Usted sabe Biblia? Le presentó a Agar. ¿Qué culpa tenía la ingrata? Acostarse con un viejo. No, nos desesperamos. Viejo pero rico, dice una prueba. Fíjense, hermano, nos desesperamos, ¿sí o no? Nos desesperamos. Y en nuestra desesperación agarramos a cualquier calvo. Sí. Señor, mándame un novio. Señor, mándame una novia. Y el Señor no nos responde. Y agarramos al que se nos antoje. Como Dios no me contestó nada, Dios quiere decir que estés. ¿Verdad, Karina? Sí. Las solteras. Los solteros. Señor, mándame una mujer. Tú sabes que necesito compañera. No me estoy saliendo de la Biblia. Estamos con Manasés. Señor, pero Dios calla, Dios no habla. Ay, yo creo que este que me está atado, llame. Testé. Yo pues que ha de ser, porque pues ya le he dicho que no 1000 veces y ahí está. Quiere decir que es el sí de Dios. Y Dios, y pues lo agarramos. Llamando al Padre, ore por mí, con el ojo todo morado. Que ya no viene a la iglesia porque el hombre ya no la deja venir a la iglesia. Que el hermano ya no viene porque la mujer se lo lleva por allá de shopping todos los domingos. Estoy hablando lógica. Tengo 30 y algo en el evangelio. Y le puedo decir por nombre 5 mujeres. 5 ya llevo. Que yo le he dicho, no, ese no es. Ese no es, hermana, por favor, no vayas a hacerlo. ¿Y qué creen que hicieron? Lo hicieron. Y ahí andan, una en azul y buenas noches. La otra con 2 hijos y el marido por allá abandonado, la dejó. ¿Y para qué entro en detalle?
detalles por si me miran por ahí, no van a decir, ay, hermana, está revelando secretos. Son secretos revelados en alta voz. Manasés tomó decisiones creyendo que Dios, con su silencio, le estaba diciendo que sí. Cuando Dios no responde, no quiere decir que hagamos lo que queramos, iglesia, sino que quiere decir que Él todavía no tiene la respuesta para nosotros, que debemos seguir esperando y no tomar decisiones propias. Porque nuestras decisiones, lo acabamos de cantar, ¿verdad que sí? Te suelto mis sueños, te suelto mis deseos, toma el control de mi vida. ¿Verdad que sí? Así estábamos. ¿Sí o no? Yo lo vi. Sí, pero no me recuerden. De vez en cuando me lo toco, ¿no? Te suelta mis sueños, te suelta mis planes, te suelta mis decisiones, Señor. Así le hacía yo, así le hice. No, y cuando el Señor me da a tomar decisiones, yo, me las vi, Señor. Tú me dijiste. ¿Noviembre qué soy? Noviembre 19. Ahí estaba, mira, pásale el video. Te suelta mis sueños, Señor. ¿Sí o no? Amén. Es que en la emoción, hermano, decimos tantas cosas. Pero ya cuando estamos ahí, pásale el video, quítale el video. Nos apresuramos, malinterpretamos el silencio de Dios. Manasés era un hombre altivo, altanero, prepotente, e interpretó el silencio de Dios como incompetencia en comparación a los dioses que le servían. Dijimos el domingo pasado que una característica del altivo es que cree saberlo todo y no necesita la ayuda de nadie, mucho menos la de Dios. ¿Verdad que sí? ¿Se acuerdan? Aquellos que estuvieron tomando nota y la volvieron a revisar. Ajá. Dios es Dios, iglesia, Dios es Dios. Y no hay más fuera de Él. Con Él nadie juega y Él nadie lo demanda ni lo soborna. Mateo 6:24 nos dice que nadie puede servir a dos señores. El peso de su señorío se deja sentir justo a tiempo. Y el tiempo del rey Manasés se le llegó. Mateo 23:12 nos dice que el que se enaltece será humillado. Y el tiempo de la humillación de Manasés llegó. Juan 3:17 nos dice que Dios no quiere que nadie se pierda o sea condenado, hablando del ser humano, sino que todos sean salvos. Manasés no sería la excepción, hermano, como le dije al principio. No solo Dios ama a los buenos, Dios también ama a los que no son buenos. No solo Dios ama a aquellos que toman buenas decisiones, Dios también nos ama a nosotros que a veces no tomamos buenas decisiones y las regamos. Y no necesariamente con agua. El rey Manasés tenía un corazón tan frío, estaba tan apartado de Dios, que no escuchaba consejo, o no escucharía consejo, o palabra de otra persona, sino que él entendería que con acciones. ¿Cuántos de ustedes han tenido que agarrar la chancla, el cinto, para que el hijo entienda? Porque ya después de haber hablado no escucha, ¿verdad que sí? ¿Verdad, Cali? ¿Verdad, Esther? El silencio de Esther. Sí. Palabras de otra persona, si ya no las entendemos hasta que nos accionen. Estaba mirando un video así en forma de broma para que no se estresen tanto, porque a uno me están mirando medio ahí la hermana. Estaba una chamaca imitando a la mamá. Cuando la mamá quiere ser cariñosa, pero los hijos no ayudan, de ser encabezada. Y la chamaca, papi, mi bebé, ven aquí. Amor de mi vida, ven. Y a la cuarta papi, ¡José, que vengas aquí! Dije, no hay padre. Cuando el hijo no ayuda, que la madre se ríe. 3 veces, 4 veces no se reyeron, al rato que sale otro. El rey Manasés tenía tan frío su corazón, estaba tan apartado de Dios que no escucharía consejo, iglesia. Solo entendería con acciones, con hechos. Y Dios, como sabe cómo manejar el corazón del ser humano, aunque usted diga que no, Dios usó el ejército de Asiria para manifestar
el silencio de Dios en su vida. El silencio de la respuesta de Dios. Como su corazón, iglesia, estaba tan enaltecido, tan ensoberbecido, que necesitó que Dios lo humillara para que le entendiera. Cuando subimos muy alto y vamos escalando peldaños, pero se nos olvida la cruz. Y vamos subiendo, y vamos subiendo, y vamos subiendo, y vamos subiendo. Y cuando estamos ya arriba, dijo Isaías, te igualaste en las alturas. Le dice al querubín, a Satanás, te igualaste y quisiste ser semejante. Ya de estar subiendo y subiendo y subiendo, ahora decimos, soy el favorito de Dios, soy el que Dios me usa, no hay nadie como yo, Dios no le va a hablar a nadie como me habla a mí, que esto y que el otro. Bájese de ese caballo porque lo van a tumbar. Bájese. Chiquito, chiquito, chiquito mejor. Por eso Saulo optó por, no se cambió el nombre, simplemente optó por la traducción de Saulo a Pablo. Porque Pablo significa pequeño, chiquito. Él entendió el secreto. Él dijo, yo era muy prepotente, muy altivo, quería matar a todo el mundo, a espada, donde quiera. Él dijo, me creía mucho. Ahora que conozco a Cristo, reconozco que al que se levanta, Dios lo humilla. Mejor me bajo, para que no me vuelva a tomar. Le dolió la caída. Le dolió la caída. Las caídas duelen, iglesia, créame, las caídas duelen. Créame, se lo digo por testimonio propio. Las caídas duelen. Dios le demostraría que los dioses a los cuales él sirvió por tantos años, que fue capaz de darle lo más sagrado que eran sus hijos, no lo pudieron defender de la mano de Dios Todopoderoso. No hay mano más rígida que la de Dios. No hay mano más dura cuando no entendemos que la de Dios. Porque ¿quién te sacará de la mano de Dios? Si después de Dios ya no hay más. ¿A qué? Dios es todo lo que hay, más arriba de Dios no hay. ¿Quién nos puede escapar o hacer escapar o librar de la mano de Dios? Caemos en la mano de Dios y es todo. En esos momentos donde entendemos que sin Dios no somos nada, iglesia. Que todo lo que hacemos y tenemos por su gracia y por su amor. Eso no entendió Manasés y lo tenías que aprender. Muchos lo aprendemos a la primera, otros lo aprendemos a mano dura. Y es aquí donde quiero concluir, porque es aquí donde descubrimos el maravilloso corazón de Dios. Diga conmigo, Dios, gracias por tu corazón. Porque el corazón de Dios es como ningún otro, iglesia. Denle gracias a Dios por su corazón. Cuando tenga oportunidad, dígale gracias Dios, gracias Dios, gracias por tu corazón. Porque ese corazón es único. Ningún otro corazón late como el corazón de Dios. Y muchos de nosotros, iglesia, nos hemos visto en esa condición donde Manasés se dio. Nos hemos visto cara a cara con nuestro pecado, ¿sí o no? Hemos sentido la vergüenza que sintió Manasés, ¿sí o no? Hemos sentido la humillación que sintió Manasés, ¿sí o no? Hemos experimentado el gran amor de Dios que Manasés experimentó, ¿sí o no? Amén. La gran misericordia y clemencia, la cual nos habla el salmista en el Salmo 86:15. Misericordioso y clemente eres tú, Dios. ¿Qué haríamos sin ese amor, iglesia? ¿Qué haríamos sin esa misericordia? ¿Qué haríamos sin esa clemencia? Ya muchos estuviéramos en el castigo eterno, ¿sí o no? ¿Sí? Achicharrándonos. Pero Dios le abrió los ojos a Manasés como nos los abrió a nosotros en un día. ¿Se acuerda cuando Dios le abrió los ojos a usted? ¿Se acuerda de esa fecha? Cuando Dios le abrió los ojos. Nosotros nos acordamos el mes y el año, pero no el día. Sé que era un domingo, febrero de 1991. 80. Fue un domingo en el mes de febrero del 1991 que nosotros experimentamos el amor de Dios, la gracia de Dios, la misericordia de Dios. ¿Cuándo experimentó usted el amor de Dios? ¿Cuándo conoció usted el corazón de Dios?
Dice la palabra, como lo leyeron conmigo en el versículo 12, que Manasés se humilló a Dios. Y esa humillación le abrió el cielo. Esa humillación le abrió el corazón de Dios. Esa humillación hizo que Dios se acercara a él. Esa humillación hizo que Dios lo volteara a ver. Porque Dios le daba la espalda. Pero dice la Biblia que Manasés se humilló grandemente. Cuando dice la Biblia que Dios se humilló grandemente, hizo esto a Dios. Cuando nosotros vivimos altaneramente y queremos hacer las cosas a nuestra manera, Dios hace esto con nosotros. Pero cuando nos humillamos y le pedimos perdón y reconocemos que no podemos hacer nada sin Él, Dios hace esto con nosotros. Óigase, nos voltea a ver. Eso es lo que hizo la humillación de Manasés. Todo eso y más acontece cuando tú y yo nos humillamos, iglesia, sinceramente. No importa cómo comenzamos, sino cómo terminamos. Dile a la persona que tienes a tu lado, no importa cómo empiezas, hermano, hermana, importa cómo terminas. Pero dígale, porque muchos necesitan escuchar esto. No importa cómo comienzas, sino cómo terminas. Yo he visto que muchos han comenzado bien, pero ya no están. Se han ido. Los enamoró el mundo. Los engañó el diablo. Se entristecieron por algunas cosas. Se enfriaron, se congelaron. Su corazón se les hizo piedra. No importa cómo empiezas, iglesia. Importa cómo vas a terminar. Job 5:17, y el Señor me lo acabó de revelarme cuando estaban leyendo antes de empezar el servicio. El castigo de Dios nos hace más que bendecidos y su corrección nos hace más bien, porque nos encamina a la senda recta. Mientras que Hebreos 12:6 y 7, Dios dice que el que ama, el hijo que ama corrige, y todo aquel que soporta la corrección o disciplina, Dios lo trata como hijo. Cuando usted se enoja con Dios porque lo disciplinó, porque lo castigó, usted es un entenado. Usted no es hijo de Dios. Usted simplemente es creación de Dios. Pero cuando usted acepta la corrección de Dios, Dios lo empieza a tratar a usted como un hijo verdadero. La corrección de Dios es muy necesaria, pues nos hace ser hijos y no solo creación. La misericordia es una transformación total. El rey Manasés se comprometió el resto de su vida, iglesia, para enmendar sus hechos. Y esta es la diferencia entre una lágrima de cocodrilos a un llanto sincero. Nunca más volvió a cometer el mismo error. Nunca más tropezó con la misma piedra. Nunca volvió a cometer el mismo error. Manasés se equivocó una vez y todo. No solo lo dijo, sino que dio evidencia. Vivió el resto de su vida con humildad ante Dios. Su vida nos enseña 5 cosas para los que están apuntando ya como notas finales. Estudiando la vida de Manasés, nos enseña, 1, que nuestras decisiones tienen consecuencias que trascienden, porque no solo nosotros pecamos, sino que pecan los que están alrededor nuestro. Nuestras decisiones tienen consecuencias que trascienden, porque no solo nosotros pecamos, sino hacemos que los que están alrededor nuestro también pequen. La Biblia dice que su hijo Amón no siguió su camino, sino que hizo cosas malas y peores que él mismo. 2, la vida de Manasés nos enseña que nunca es tarde para arrepentirse. Él vivió 55 años en pecado, pero al final se arrepintió. 3, el verdadero arrepentimiento produce un cambio visible. Se tiene que ver que tú verdaderamente has cambiado, que tú verdaderamente estás arrepentido. Él destruyó todo lo que le representaba
en hoja blanca. Repito, punto número 3. Solo para Karina. El verdadero arrepentimiento produce un cambio visible. Que nosotros estemos arrepentidos, tiene que haber un cambio donde los demás pueden ver que ya no somos los mismos que éramos antes. Número 4. No podemos jugar con el pecado pensando que tendremos tiempo para arrepentirnos, porque no siempre será así. No podemos jugar con el pecado pensando que tendremos tiempo para arrepentirnos, porque no siempre será así. Que salga alguien de aquí diciendo, pues Manasés se arrepintió, a lo mejor yo también tengo tiempo para arrepentirme. No sabes. No sabes. Mejor no peques. 5. Quinta cosa que nos enseña la vida de Manasés. Que no podemos practicar pecado creyendo que Dios sabe y entiende. No podemos practicar el pecado creyendo que Dios sabe y entiende. Ay, es que Dios sabe que yo soy débil en esa área. Ay, es que Dios conoce mi debilidad. Pues hágala fuerte. Porque no puede vivir fornicando, pecando, adulterando, mintiendo, robando, murmurando, chismeando todo el tiempo. Porque tiene que haber un tiempo donde nosotros necesitamos cerrar la boca. Esto se va a oír muy grotesco, pero no puedo explicárselo de otra manera. Tiene que haber un tiempo donde también debemos de cerrar las piernas. No podemos pecar creyendo que Dios sabe y entiende. Es que Dios sabe que no puedo vivir sin hombre. Es que Dios sabe que no puedo vivir sin mujer. No entiende Dios eso, porque Dios te dio la capacidad para hacerlo. Y perdóneme que le esté hablando así. Sí, mami. Pero por eso hemos aprobado mucho pecado en la iglesia. Y cuando le digo iglesia, no nos aquí nosotros. Toda la iglesia de Cristo. Hermanos que van y se revuelcan allá afuera y entran al templo levantando manos santas. Hombres que violentan allá afuera y entran a la iglesia levantando manos santas. ¿Saben que acabo de escuchar un testimonio? Y me desgarró. Digo yo, padre, ¿qué nos está pasando? ¡Cuánta cochinada! Una mujer ministrando mujeres que fueron abusadas por un pastor de la iglesia. Cinco mujeres. Porque le empezaron a mandar textos, mensajitos, citas, que mi esposa no puede ir, se hacían mira en un lugar, se juntaban en un lugar. Y de ahí empezaron las cosas. Y esas mujeres llegaron a la iglesia lastimadas, dolidas. Creyendo que Dios no miraba, creyendo que Dios no iba a hacer nada, usurpando de su poder, de su autoridad. No podemos practicar pecado, iglesia, creyendo que Dios sabe y entiende. Es que Dios conoce mi debilidad, pues entonces cásese. Para que no esté fornicando. Es que Dios conoce mi debilidad. Entonces hable con su mujer y dígale cuál es su debilidad, que su debilidad es adulterio. Yo tuve una plática muy seria con mi hija, porque ustedes saben que yo no estoy hablando nomás porque por ahí me lo invento, yo le estoy hablando el testimonio propio. A los 7 años de estar casada con mi esposo su vida ha sido el trabajo. No había sido, todo el tiempo ha sido el trabajo. Y qué bueno, porque tengo la honra de tener un hombre trabajador a mi lado, que nunca me ha faltado, gracias a Dios. Y siempre se lo he dicho gracias, porque siempre ha provisto para mi casa. Por eso están estos niños así de flaquitos como los ve.
afectó. Yo me miraba sola todo el tiempo. Y esas son las pláticas que yo tengo con mi hija. Yo con mi hija hablo como, discúlpeme la palabra, pero a lenguas así. No quiero decir la calzón quitado porque ya lo dije. Así limpio. Hay que no rondando por las calles, le voy directo, porque ella entiende, ella es muy madura. De los primeros 7 años, cuando mi esposo se la pasaba laborando, eso a mí me afectó. Me descuidé. Para que vea lo que yo le estoy diciendo. Sujete toda su debilidad al Señor. No se vaya, ay, voy pecando porque Dios entiende. No. Usted es el que no entiende la gracia de Dios. Y por ese descuido, mi oído estaba seco. No había alguien que me dijera: qué bonita te ves, qué bien te arreglas, qué bonito haces aquí, qué bonito haces allá. Hasta que se levantó uno y en el teléfono, qué bonito aquí, qué bonito allá, qué bonito, me calentó el oído. Delante de mi Señor se lo certifico y se lo digo. Me calentó el oído. Hizo que me vieran a resurgir maripositas en mi panza, ilusiones en mi corazón. Hasta que casi estuvimos al punto, como siempre lo he identificado, de no ser el matrimonio tuyo. Ya el verlo era como si nada. Ya que llegara él a la casa o no llegara a la casa, para mí era como si nada. Y disculpen que me voy a extender un poquito más. Porque ya mi oído estaba calientito a otras palabras. Hasta que el Señor se metió en el asunto. Mi esposo se vio a punto de perder a su familia. Yo me vi a punto de perder a mi esposo. Hasta que hicimos un compromiso, Dios nos habló, nos pedimos perdón, nos perdonamos, como le he dicho siempre. Yo le pedí perdón a mi esposo, le pedí perdón a mi hijo, le pedí perdón a mi hija, todos nos pedimos perdón. El Señor restauró, el Señor empezó a hacer cosas bien bonitas. Y lo que ustedes ven ahora fue lo que Dios hizo. Ahora mi esposo sigue trabajando igual, siguió trabajando igual que hizo la hermana Gris. Empezó a cerrar puertas, empezó a laquear y empezó a tirar llaves. Todas esas puertas abiertas se empezaron a cerrar. Ahora, cualquier mensajito, cualquier cosita, bye bye. Cualquier que, ay, qué hermana, que, nada, ay, qué bonita, que marido, ¿cómo me veo? Dígame. Porque si no, otra me lo va a decir. Aquí están ellos, no estoy echando mentiras. Todo eso se empezó a sujetar a la voluntad de Dios. Empezamos a hacer los arreglos necesarios. Y ahora le digo a mi hija, ahora la ausencia de tu papá no me afecta. Porque he aprendido a que esos momentos de soledad los lleno con la palabra. Los lleno con predicación. Los lleno con alabanza. Siempre mi oído está escuchando al amado de mi alma. He sabido dominar mis debilidades. Esas áreas que eran débiles para mí, las he hecho ahora fuertes en el Señor. Por eso le digo, la quinta parte de la enseñanza que nos hace nacer, no podemos practicar el pecado creyendo que Dios sabe y entiende.
es como es. Porque Dios no va a entender, sino que le va a llegar como le llegó a Manasés. Manasés fue perdonado, pero ¿cuántas vidas fueron destruidas por su pecado? ¿Cuántas vidas pudieron ser salvas si hubiera sabido escoger desde el principio? Y a veces los hermanos me dicen, ay hermana, ¿cuándo sería el día que le va a dar paz al hermano Pablo? Nunca. 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 Porque cerré puertas, la quiere y tiré la llave. Ahora no tiene opción, me tiene que aguantar. Me tiene que aguantar. Manasés tuvo un encuentro personal con Dios. Dios no necesita trono, iglesias. Dios necesita corazones. Primera de Corintios 1, 15 al 16, Pablo dijo, Cristo vino para salvar a los pecadores como a mí y como a Manasés. Y como a usted y como a mí. Lo importante no es cómo empezamos, iglesia, sino cómo queremos terminar. Diga conmigo, lo importante no es cómo empiezo, sino cómo quiero terminar. Tal vez no hemos hecho lo que hizo Manasés. Póngase de pie. Esta es la aplicación de la palabra. Aquí el Señor nos está aplicando. Gracias, hijo. Tal vez no hemos hecho lo que hizo Manasés, adorando dioses. Pero ¿cuántos ídolos en nosotros existen hoy? Como el dinero, el estatus, la familia, el trabajo, los amigos, la escuela, el pasatiempo. ¿Qué hemos puesto antes que al mismo Dios? Y aún así nos creemos mejores que Manasés. Tal vez no hemos derramado sangre inocente como el rey Manasés, pero ¿cuántas veces hemos herido a otros con nuestras palabras? Con nuestras murmuraciones. Cuando hemos dicho cosas que no debemos de decir, o hacemos cosas que no debimos de haber hecho, y nos creemos mejor que Manasés. ¿Cuántas veces hemos sabido hacer lo bueno y no lo hemos hecho? Y nos creemos mejor que Manasés. Hermanos, necesitamos humillarnos como lo hizo el rey Manasés. Necesitamos terminar bien como lo hizo Manasés. Nos pregunta el Señor en esta noche, ¿quieres humillarte como lo hizo Manasés? ¿Quieres ser libre como lo hizo Manasés? ¿O te sientes tan sucio? ¿Sientes que para ti no hay perdón? ¿Sientes que Dios puede perdonar a Manasés pero no a ti? Iglesia, la historia de Manasés nos enseña que para Dios no hay pecado sin perdón. Que si Dios perdonó al rey Manasés después de todas las aberraciones que hizo, ¿cómo no nos podrá perdonar a nosotros? ¿Cómo no nos podrá restaurar? Ahora, las consecuencias son otras. Porque tristemente la siembra es opcional, iglesia, pero la cosecha es obligatoria. Podemos elegir qué queremos plantar, pero no podemos elegir qué vamos a cosechar. Manasés se arrepintió, Dios lo perdonó, lo restauró, hizo todo de nuevo en él. Y él empezó a tomar decisiones drásticas en su vida de cambios. Pero las consecuencias no lo pudo librar. Las consecuencias lo siguieron. Su hijo empezó a reinar cuando él murió y solamente reinó 2 años porque lo mataron en su propia casa, sus propios siervos. Su padre reinó 55 años haciendo maldad, pero Dios solo le permitió a Amón, por la consecuencia de su padre, reinar 2 años y lo mataron en su propia casa. Después todo el pueblo mató a los que conspiraron la muerte del rey Amón y se desató un río de sangre a consecuencia de la sangre que su padre mismo había derramado.
puede ser diferente, iglesia, cuando nos humillamos a Dios. Y te voy a invitar que ahí donde estás, busques un lugar que te arrodilles. Porque esta humillación esta noche no va a ser opcional. Todos necesitamos humillarnos ante la poderosa mano de Dios, para que puedan venir tiempos de refrigerios para nosotros. El Señor nos estuvo hablando de madurez espiritual. El Señor nos estuvo hablando y nos está hablando de humillación versus altivez. Porque Dios no puede poner vino nuevo en odres viejos. Dios no puede revelar misterios sobre personas que no están listas para que esos misterios les sean revelados. No hay pecado que Dios no pueda perdonar, mientras haya un corazón que sea capaz de humillarse ante el poderoso Dios. Empecemos a desgarrar nuestro corazón delante de Dios y examinar nuestro corazón, como le dijo David al Señor. Examina mi corazón, oh Dios, y ve si hay en él perversidad, pecado, maldad. Límpiame más y más de mi maldad, decía el salmista. Cada uno sabemos lo que hemos cargado o lo que estamos cargando, pero Dios quiere que nos despojemos, que soltemos, que abandonemos, que empecemos en hoja limpia, que nos humillemos grandemente delante de Dios. Para que podamos ser restaurados, regresados a Jerusalén. Yo dije, ¿por qué a Jerusalén? Y me recordé de Hechos 1:8: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios, y me seréis testigos en Jerusalén, casa. Dios lo regresó a casa. Dios quiere regresar a muchos a casa, a nuestro estado original. Y que a Jerusalén llegamos después de humillarnos, después de que hay una humillación sincera ante Dios. Aquí estamos, papá, humillándonos grandemente como lo hizo Manasés. Hemos pecado contra ti, Señor. Hemos fallado, mi Dios. Hemos dicho, hemos hecho, hemos pensado, hemos maquinado cosas que no te han agradado en algún tiempo, en algún punto de nuestra vida, Señor. Algunos de aquí hemos derramado sangre, hemos desgarrado corazones, familias, vecindades. No hemos hecho lo bueno cuando hemos podido.
nosotros ni para el reino. No hemos sido mejores que Manasés, Señor. Cerramos puertas en esta noche. Cerramos puertas en esta noche. Cerramos cerrojos y tiramos llaves